Timothy fue un Caín moderno. Él fue un destructor. Pero no se engañe, es fácil condenar a un hombre porque ha matado, obviamente, y es triste que haya matado con descaro a tanta gente. Pero es fácil decirle destructor a alguien que comete un asesinato. Pero también quiero decirle que puede ser considerado un destructor, un profesor de escuela dominical que trata mal a sus alumnos. También es considerado un destructor aquel pastor que se aprovecha de la gente manipulándoles. También es considerada una destructora una madre que lastima a sus hijitos, dejándolos arrumbados para irse de parranda un fin de semana. ¿Cuántos niños han sido violados por conocidos mientras sus padres simplemente parrandean? Todo por el afán de andarse deleitando según ellos. Bendiciones a todos, buenas tardes. Si estás viendo este episodio hoy domingo por la tarde, buenas tardes. Si estás viéndolo el lunes por la mañana, buenos días, o a la hora que lo estés viendo, gracias por estar conmigo en este episodio 33. Hoy estamos en la cuarta parte de esta serie llamada Sanando el Corazón Herido. En el libro de Génesis encontramos a la primera familia, Adán y Eva, junto con ella sus dos hijos Caín y Abel. Lamentablemente Caín fue un asesino que por celos y envidia mató a su propio hermano, así que Caín es considerado un destructor. Hay un hombre en nuestra era moderna a quien se le puede considerar un Caín de los tiempos modernos, y me refiero a el joven Timothy James, quizá la persona que más se asemeje a Caín, pues mató a 188 personas inocentes cuando hizo estallar una bomba en el edificio federal Alfred en la ciudad de Oklahoma el 19 de abril de 1995. Sus razones, dijo que era para defender la Constitución, qué triste, y causar daño al gobierno de los Estados Unidos. Él se alejó sin sentir remordimiento absoluto. Cuando fue ejecutado, estaba firmemente convencido de que no había hecho nada malo. Por lo tanto, no tenía nada que arrepentirse. ¿De qué arrepentirse, según él? Fue tan insolente en vida como cuando llegó a la muerte. Timothy fue un Caín moderno. Él fue un destructor. Pero no se engañe, es fácil condenar a un hombre porque ha matado, obviamente, y es triste que haya matado con descaro a tanta gente. Pero es fácil decirle destructor a alguien que comete un asesinato. Pero también quiero decirle que puede ser considerado un destructor, un profesor de escuela dominical que trata mal a sus alumnos. También es considerado un destructor aquel pastor que se aprovecha de la gente manipulándoles. También es considerada una destructora una madre que lastima a sus hijitos, dejándolos arrumbados para irse de parranda un fin de semana. ¿Cuántos niños han sido violados por conocidos mientras sus padres simplemente parrandean? Todo por el afán de andarse deleitando según ellos. Es también un destructor aquel hombre que difama a una iglesia porque simplemente sacaron de la junta directiva a su mujer. Es también considerado un destructor aquella mujer que seduce sexualmente a un hombre solo para exponerlo públicamente como un trofeo de sus atributos femeninos. Los destructores se encuentran en cualquier lugar, en los hogares cristianos, en las iglesias y en las oficinas. Lo que más llama la atención es que estos hombres, muchos de ellos, son personas inteligentes, serviciales, muchos bastante agradables, pero cuando tienen la oportunidad, en especial cuando sienten que su imagen o su autoridad está en juego, destruyen a cualquiera que se les ponga enfrente. Ellos se sobreprotegen de forma obsesiva y manipulan, amenazan, tergiversan la verdad sin sentir la menor culpa. Creen que el mundo entero debería servirlos de buena gana y difaman a aquellos que no participan
o no comparten sus puntos de vista. Le pido un favor. Vaya a su diccionario y busque la palabra sociópata y va a encontrar una definición muy semejante a las personas que acabo de describirle. Un destructor es la clase de persona para quien la apariencia lo es todo. Puede llegar a ser un narcisista. Es manipulador, despiadado, insidioso y también asesino. Él trabaja, mejor dicho, en contra suya. Le miente en su cara. Aquel que tiene las características de Caín incluso llega al fondo de sus emociones hasta que usted queda destruido espiritual y emocionalmente y algunas veces hasta físicamente, destruyendo a otros. Él garantiza su autoestima por encima de la suya. Una persona que es como Caín es una persona que le encanta, sin darse cuenta, estar hiriendo a otros. No tiene compasión alguna. Un destructor no puede sentir dolor por nadie, sin embargo, es muy consciente del dolor emocional propio. Hay una gran cantidad de historias que podríamos hablar de personas que se asemejan y se parecen mucho a aquel primer destructor que aparece en la Biblia llamado Caín. Incluso leí la historia de un hombre que abandonó a su esposa y a su hija de 2 años. 20 años más tarde regresó y esperaba, imagínese usted, que su hija le permitiera entregarla en el altar el día que iba a casarse. Cuando su hija no se lo permitió porque él la había abandonado, él se sorprendió, se sintió bastante herido. No podía entender por qué su hija hacía algo tan insensible y cruel. Él no tenía empatía por el dolor que le había causado a su hija. Solamente sentía el rechazo. Era incapaz de reconocer que había causado a su hija y a su madre al abandonarla. Pero él no era consciente porque una persona que ha estado herida o que es un destructor y que tiene las características de Caín, no le importa el dolor de los demás, solo le importa hacerse la víctima. Esa es la forma en que funciona una persona con las características de Caín, aquel hombre del Génesis. Y ese fue el problema de este hombre quien le estoy mencionando. Si regresamos al Génesis, encontraremos que a esa primer familia, ahora no debe sorprendernos al ver esta primer familia, ¿por qué es que las familias son disfuncionales? Cuando se le abre la puerta al pecado en la familia puede volverse más disfuncional de lo normal. Así es que analice cuando tenga tiempo la historia del Génesis y usted va a poder darse cuenta que ahí pasan cosas muy, pero muy particulares. La historia, cuando usted la lee, tiene un buen comienzo feliz. A la primer pareja del mundo le nace su bebé y tanto la madre como el padre están emocionados. Con frecuencia, el futuro de un bebé no termina de la forma en que lamentablemente a sus padres les gustaría. Porque al final, recuerda, las personas tienen el derecho de decidir qué quieren ser y existe algo llamado libre albedrío. Así es que muchas veces aquel bebé que alguien está criando o que abrazó no termina también en su vida adulta. Eva no tenía la más mínima idea de que el bebé que ella estaba cuidando con tanto cariño sería el primer asesino en la historia. Ella no sabía que en toda la historia su hijo representaría al hijo rebelde. No sabía que siglos después él sería reconocido como un hijo del diablo, como un destructor. La misericordia de Dios oculta a los padres el futuro de aquel niño que tiene en sus brazos. En algunos casos el porvenir será brillante y lleno de esperanza, en otros casos no. Será un poco más oscuro y amargo. Ni la madre de Judas ni la madre de Adolfo Hitler sabían el destino del niño que amamantaron y cuidaron durante muchísimos años. Así es que muchos padres han experimentado el dolor y la angustia de haber criado a un Caín, anhelando un Abel. Este tipo de niño causará horror y dolor a muchas familias,
porque eso es lo que hacen las personas destructoras. Ahora, cualquiera dirá, pastor, ¿por qué usted está hablando de un destructor? Bueno, no me lo estoy inventando, está en la Biblia. Y la historia de Caín no es una historia lejana a nuestro presente. Usted puede encontrar a diestra y a siniestra personas sin escrúpulos, personas que su único objetivo es hacer daño. Ahora, yo no estoy diciendo de que Dios predestinó o dijo, Adolfo Hitler serás un malvado. No, definitivamente no. Yo creo que nosotros somos el resultado de nuestras elecciones. Lo que trato de decir hoy es que la ira es la que lo puede hacer que usted se vuelva alguien irreconocible. A través de una serie de eventos vemos que Caín no tuvo el favor del Señor, mientras su hermano Abel sí lo tuvo. La ira llenó el corazón de Caín y lo llevó a hacer lo inconcebible. Mató a su propio hermano a sangre fría. ¿Por qué Caín estaba enojado? En la pregunta, creo que esto fue el resultado de sentirse profundamente rechazado. Note que hay similitudes entre los dos hermanos. Tuvieron los mismos padres, ambos trabajaban en cosas respetables, ambos trajeron una ofrenda a Dios y ambos dieron un sacrificio a Dios de lo que poseían. Pero uno fue aceptado y el otro fue rechazado. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál sería la razón de que fueron rechazados? Algunas personas creen que la razón es que la ofrenda de Abel requería derramamiento de sangre y el regalo de Caín consistía únicamente en una ofrenda de alimento, lo cual obviamente no incluía la muerte de un animal. Él trajo el fruto de la tierra, pero es probable que sea más importante la actitud con la que Caín trajo su ofrenda que lo que él ofrendó. Al menos esa luz nos da el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 4, cuando él dice, por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí no está hablando de que el tipo de ofrenda haya sido, sino la actitud. Abel ofreció una ofrenda con fe, con una buena actitud. Caín decidió no ofrecerle a Dios lo mejor. Llegó al Señor con un corazón desobediente, como aquel niño a quien se le dice, pórtate bien. Caín estaba diciendo, Padre, quiero que sepas que puede que esté sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Sí, obedeció al Señor, pero no con una actitud correcta, sino con una actitud de rebeldía. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, que Dios resiste a los soberbios y que Él le da gracia a los que son humildes. Obviamente, está claro, Abel se esforzó en ofrecer animales escogidos de su rebaño. Con humildad trajo al Señor lo mejor que él podía ofrecer. Caín solo hizo su deber. Dios rechazó su ofrenda y él se sintió airado a tal punto que cometió un homicidio premeditado. Imagínese usted la ira y el resentimiento entre aquellos dos hijos. Esto causó conflicto en el caso de Caín al ver que no fue aceptada su ofrenda. Así es que quizá Abel, no sabemos, fue o era el hijo favorito, aunque la Biblia no nos lo dice. Lo cierto es que Caín se sintió rechazado. Incluso ahora viene y se siente rechazado por Dios. Obviamente Dios no lo rechaza de una manera injusta. Ya te expliqué la razón por la que el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín. No es que Dios fuese clasista o estuviese haciendo acepción de personas. Lo que encontramos acá es que Caín, en lugar de reconocer que no estaba haciendo lo correcto y que por eso había sido más agradable la ofrenda de su hermano, Caín se ensañó contra su hermano en lugar de reconocer que él no había hecho las cosas de la manera correcta. Así es que vamos a entrar el día de hoy a ver las características de un destructor. El destructor rechaza el consejo. Lo que voy a decir, quiero decirlo de manera respetuosa. Soy un servidor y estoy para poder servir al pueblo de Dios y especialmente a la iglesia que dirijo. Estoy para servir en el área que me necesiten
y en lo que compete a mi llamado. Ahora, esto es lo que quiero decir y lo quiero decir de manera respetuosa. Todos los pastores hemos tenido la experiencia de alguien que ha venido a nosotros pidiendo consejo por algún problema específico, un tema en el que necesitan ayuda. Algunas veces no se puede atender el tema de una forma inmediata, pues ya hay personas agendadas. Pero algunas veces, algunas situaciones no pueden esperar y me toca que atender algo que se necesita de manera inmediata. Ahora, quiero que se imagine usted, por un momento, que si la gente tuviera que pedir cita para una sesión de consejería, no con un pastor imperfecto como yo, sino en realidad con Dios, ¿se puede imaginar lo rápido que se llenaría la agenda de citas con Dios si Él fuera el consejero y se abriera tiempo de consejería con Dios el Todopoderoso todos los jueves de la semana? Pues quiero que sepa que Caín tuvo ese privilegio. Aún más, no tuvo que pedir cita. Dios lo aconsejó, aunque él no se lo pidió. En uno de los encuentros más sobresalientes en toda la Biblia entre un hombre y Dios, Caín habla con el Creador. Y Dios, en este caso, el Creador, le dice: quiero aconsejarte. Estás a punto de cometer un error. Pero Caín simplemente no lo escuchó. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Es obvio, Caín no escondió sus sentimientos. Caín pudo pedir ayuda para controlar su ira, pero no lo hizo. Dios sabía que la ira lo convertiría en alguien vulnerable a los ataques del enemigo. Dios le dijo: tu pecado causó tu ira y está a la puerta, listo para atacarte y causarte daño a ti y a los que están a tu alrededor. Esa expresión en Génesis, el pecado está a la puerta, es una expresión, una palabra acadia que significa el demonio está a la puerta. Es decir, que en algunas versiones judías, en el Antiguo Testamento, al traducir esta frase, el pecado está a la puerta, la traducción es como decir, el demonio está a la puerta, dando a entender que cada vez que hay una tentación frente a nosotros es un demonio cerca de nuestra puerta. Y todo depende de cómo nosotros reaccionamos, si abrimos la puerta o la cerramos. Cada vez que se esté airando más de lo debido, tiene que saber que el demonio está a la puerta tocando la puerta. Valga la redundancia, por favor no la abra. Dios le ofreció a Caín unos consejos gratuitos y apropiados. Él tendría que dominar sus emociones o ellas lo iban a dominar a él. Caín no pudo dominar su pecado. Caín no pudo controlarse. Mientras que la serpiente tuvo que convencer a Eva de pecar, pareciera ser que ni siquiera Dios, nuestro Señor y Creador, pudo convencer a Caín de abandonar su intención de pecar. Caín rechazó de forma directa el consejo de Dios, sin importarle su advertencia. Salió y mató a su hermano. Hasta aquí llegaron los consejos con Caín. Un destructor siempre rechaza el consejo sabio. Él, al igual que Frank Sinatra, dicen: lo haré a mi manera. ¿Alguna vez ha tratado usted de razonar con una persona que en su esencia se parece mucho a Caín? Una mujer le contó a su suegra algo personal, muy privado, durante una conversación acerca de su pasado. Algún tiempo después, la suegra dejó a su hijo un impactante mensaje de voz en la contestadora, sugiriendo que debía divorciarse de su esposa. El iracundo mensaje le explicaba a su hijo que debía divorciarse de su esposa debido a su pasado, ya que ella no era digna de él. Estas cosas suceden cuando
Cosas que se han dicho en lo privado no solo se repiten en público, sino que también se exageran y se tuercen y se sacan incluso de contexto. Resulta que el hijo, gracias a Dios, no se sorprendió de esto. Él sabía que su madre era una persona llena de ira, manipuladora y una controladora obsesiva. Ella se había opuesto a que él se casara con esta mujer porque no quería perder el control sobre su hijo, porque él ya no iba a estar más cerca de la casa para hacer los recados, los mandados y hacer las reparaciones de su casa cuando ella lo necesitara. En pocas palabras, ella quería construir un muro para que su hijo regresara a su control. Estaba dispuesta a destruir un matrimonio feliz con tal de poder volver a tener el control. Ella tenía pocos amigos porque los trataba a todos de la misma forma. Solo existían para ella aquellos que reafirmaban su visión, la visión de ella, y los que pensaban de una manera simplemente eran descartados. Todas las personas que ella conocía eran muy buenas o muy malas, y ella era el único juez. No había un punto medio, o se veía la realidad como ella la veía, o simplemente la persona que no veía como ella era non grata. El esposo de esta mujer no opinaba casi nada. Parecía no existir. No es sorprendente que el esposo ni siquiera dijera nada. Él se mantenía encerrado en sí mismo, hacía desde algún tiempo. De forma muy pasiva se aseguraba de no emitir opiniones acerca de cualquier cosa. El precio por la paz era una rendición silenciosa, aunque amarga, ante todo lo que aquella mujer rencillosa decía a través de sus labios. Te pregunto, ¿te gustaría aconsejar a una mujer de este tipo? Tranquilo, no tendrán la oportunidad, ya que personas como ella no buscan consejo, porque ellos recomiendan consejo a otros, pero ellos no lo necesitan. ¿Por qué debería buscar ayuda a una persona que al final lo sabe todo? Una persona que siempre está en lo correcto. Quizá el hijo y la nuera necesitaban consejería, pero no la suegra. Ay, Señor, ayúdanos. Mire, aquí va lo más raro de este caso. Nosotros necesitamos, sin embargo, tratar a estas personas con ternura, sabiendo que su dolor tiene una causa, aunque Dios hablara con ellos, al igual que lo hizo con Caín, créame, es poco probable que estas personas respondan a la advertencia. Quiero que sepa que hay personas que usted jamás va a hacer entrar en razón. Alguien dirá, pastor, está siendo muy pesimista. No, estoy siendo realista. Hay personas que han cegado el corazón, se lo han entregado a Satanás sin ellos darse cuenta. Y lo único que usted puede hacer es orar por ellos y esperar que la gracia de Dios los alcance. Mi objetivo el día de hoy, a través de esta charla y este episodio, es que usted pueda tratar de identificar si el enemigo en algún momento lo quiere convertir en un destructor. Hace años escuché la historia de un joven. A través de un predicador la oí, de un joven que era líder de una iglesia. Todo pasó un día por la mañana mientras se enojó con su mujer. Algo detonó su corazón. Salió manejando airado. Un jovencito, un teenager abusivo en el camino empezó a insultarlo de tal manera que él perdió el control y lo siguió hasta el estacionamiento de su casa. Se bajó del auto y le dio una paliza. Después de algún tiempo en la cárcel, este hombre reconoció que no sabía qué estaba haciendo. Y estoy hablándole de un líder de iglesia, de un hombre que amaba a Dios, pero que simplemente Satanás lo cegó. ¿Recuerda lo que hablamos al principio? El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. En otras palabras, el diablo está a la puerta, no la abras. Cada vez que usted sienta que está perdiendo el control, por favor, contrólese. Pida ayuda al Espíritu Santo. No abra la puerta. Los destructores no están interesados en la verdad, están interesados en proclamar su propia versión. Algunos creen que el mundo debería servirlos con gratitud y para algunos es su sueño más anhelado.
Otros creen que Dios les dio el don de justicia para arreglar este mundo torcido. Así que de forma voluntaria trabajan para lograr esta meta. No son propensos a recibir un consejo porque nadie es tan sabio como lo son ellos. Vamos a seguir viendo una segunda característica de aquellas personas que son considerados destructores, de aquellos que tienen las características de Caín. El destructor evita aceptar la responsabilidad. Caín no solo rechazó el consejo, sino que jamás aceptó su responsabilidad. Personas con las características de Caín, a sus ojos todos tienen la culpa, menos ellos. Caín evitó aceptar la responsabilidad de sus acciones. Cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano, imagínense, el Todopoderoso le estaba haciendo una pregunta. ¿Y qué fue lo que él contestó? Dios le estaba hablando. Dios estaba, me imagino yo, tratando de hacerlo entrar en razón, permitiéndole reconocer sus acciones. Tal vez Dios esperaba que él dijera, Dios, acabo de lastimar a mi hermano, perdóname. Pero no, un destructor jamás va a reconocer. Alguien como Caín jamás va a reconocer que ha fallado. Vea usted lo que Caín dice. Él dice, no sé dónde está mi hermano. Él mintió, fingió no saber y después, de una forma sarcástica, le dice a Dios, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? La respuesta correcta a esta pregunta es sí. Usted es responsable de su hermano. Por supuesto que lo es. Caín no vio la vida de esta forma. Un destructor continuamente le va a mentir a otro. Se rehúsa a asumir la responsabilidad de sus actos. Un destructor miente, tuerce, distorsiona la verdad. Siempre evita aceptar la responsabilidad por sus acciones y niega que sea necesario incluso dar explicaciones con tal de él salirse con la suya. Mire, Caín reveló la verdadera condición que había en su corazón. Él estaba rebelándose en contra de Dios. Sin embargo, Caín no pudo esconderse. Dios le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un comentarista incluso dice que una de las palabras más monumentales de la Escritura se dan aquí. Una palabra o una frase que no necesita ni siquiera explicación, pero que tiene la validez a través de los siglos. La frase más importante aquí es a mí. Cuando el Señor dice, la sangre de tu hermano clama a mí, Dios está diciendo, la sangre de la víctima clama y aquí hay alguien que escucha. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que pensar en sus actos porque hay alguien que ve y escucha lo que nosotros hacemos. Eso debería ponernos a pensar. Caín no pudo esconder su acto. No importa cuánto evitara Caín aceptar la responsabilidad, él no pudo esconder el pecado de Dios. La sangre de su hermano gritaba como un juicio en contra de él. Creo que esto se refleja bastante bien en la siguiente historia. Un miembro de una iglesia que fingió ser inversor fue capaz de engañar a bastantes cristianos que confiaron en él. Algunos invirtieron sus ahorros y otros los recursos que tenían de su retiro e invirtieron en la empresa de esta persona. Él les entregó informes que mostraban una superávit, pero de una manera exagerada. El documento mostraba números exorbitantes y la gente pues confió en él. Con el tiempo, las personas se dieron cuenta que él estaba simplemente estafándolos. Los informes eran falsos y aquel hombre perdió el dinero de ellos. El proyecto pues nunca se llevó a cabo. Él invirtió, usó el dinero en proyectos privados y no quedó absolutamente nada del dinero de aquellas personas. Como consecuencia, fue juzgado por fraude y estuvo por un tiempo en la cárcel. Pero por alguna razón, este hombre, al salir y estar en libertad, jamás se acercó a pedir una disculpa
A las personas que ahora había dejado sin sus ahorros, algunas estaban en la bancarrota. Lo más extraordinario es que aunque él nunca invirtió el dinero, él seguía insistiendo y diciéndole a la gente que él lo había hecho, pero a causa de la falta de escrúpulo de otros, el negocio nunca se había dado. Esto es muy típico de una persona destructora con las características de Caín. Jamás van a aceptar, jamás van a tener el más mínimo reconocimiento de que fallaron. Nunca se harán responsables, siempre encontrarán a alguien a quien culpar, pero menos a él mismo. La tercera característica de un destructor es que el destructor está obsesionado con su propia vida. Recuerde, alguien con las características de Caín es alguien que rechaza el consejo, no se hace responsable de lo que hace y ahora, como era de esperar, es alguien que no mira más que su propio ombligo. Una característica muy marcada en alguien como Caín es que tiene una completa obsesión por sí mismo. Cuando Dios pronunció el juicio, Caín comenzó a quejarse. Vea lo que dice Génesis 4, 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Como que lo que él había hecho era cosa poca. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire qué sinvergüenza este Caín. Se estaba haciendo la víctima. Caín ahora está aquí llorando. Él dice, Dios me castigó mucho. No puedo, es mucho lo que Él me ha hecho. Me ha echado de la tierra y nunca más lo volveré a ver. Nunca volveré. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice, ahora soy como un mendigo en la tierra y cualquiera que me encuentre me va a matar. Note usted que Caín se está centrando en él y solo en él. Caín no está pensando en el dolor que sufrió su hermano mientras lo mataba. Caín no está pensando en el dolor que le provocó a sus padres al ellos saber que éste había asesinado a su propio hermano. Caín nunca pensó en otro, siempre pensó en él. Él presentía que posiblemente alguien haría con él incluso lo que él había hecho con su hermano. Así es que se le metió un espíritu de paranoia. Esto le hizo pensar que cualquiera ahora que me encontrara lo iba a matar. Él estaba diciendo, ahora todos van a perseguirme para matarme. Lo que este hombre está mostrando acá es que al haber asesinado a su hermano, desató una especie de persecución imaginaria en su contra. La persona que se obsesiona consigo misma, aun cuando sabe que es culpable, solo siente lástima de sí misma porque está sola enfrentando la injusticia del mundo. Los destructores juegan diferentes roles, sienten bastante lástima por ellos mismos, pero no por aquellos a quienes les están causando daño. Un policía de Chicago dijo que entre todas las cosas horribles que él había visto durante años, la más difícil era ver cómo un joven, después de asesinar a otro, se iba con su familia a cenar como que si nada hubiese pasado. Los destructores están así de obsesionados con su propio dolor, que no sienten el dolor de los demás, aunque son conscientes de su propio dolor, no son capaces de sentir la empatía, mejor dicho, por sus víctimas. Como aquel hombre que puede ser traicionado por su mujer y que le cuenta todo lo que su mujer le ha hecho, pero él jamás cuenta todas las veces que la engañó a ella. Ahora sí llora y se siente víctima de lo que su mujer le hizo, pero ¿por qué no le cuenta a todos sus amigos todas las borracheras, las palizas y todas las veces que su mujer tuvo que aguantar que él fuera infiel? Pero ahora que ella ha fallado, hace un alarde. Le dice a todo lo que su mujer ha hecho, pero él no tiene la valentía ni los pantalones de decir, mi mujer me engañó, pero yo la engañé 10 veces. Un hombre con las características de Caín jamás se hará responsable de sus actos y siempre
hará parecer que otros tienen la culpa. Escúcheme. Es posible que nunca usted haya sentido o que no haya matado a alguien o que no haya tenido ganas de asesinar a alguien. Y es posible que no haya hecho nada de lo que yo he descrito en este podcast para poder ilustrar mi idea. Me alegro por eso. Pero quiero que sepa que no se necesita mucha amargura o ira para lastimar a alguien que se ama y causarle una herida para toda la vida. Quizá haya pasado momentos difíciles tratando de aceptar la dura verdad acerca de usted mismo o al recibir con amor un consejo honesto acerca de la forma en cómo usted está viviendo. Es posible que usted reconozca su tendencia a culpar a otros por sus acciones, decidiendo mantener así una mentalidad de víctima. Pero hacerlo más real, o mejor dicho, para hacerlo más real, nosotros podemos destruir a las personas poco a poco, pero de forma segura. Podemos ser destructores con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestro espíritu crítico. Hay que ser lo suficientemente honestos para reconocer lo difícil que puede resultar vivir cerca de nosotros mismos. Tenga cuidado de aplicar este episodio a los demás, pero no a usted mismo. Es posible que usted sea un buen candidato para la consejería individual con Dios. Eso que Caín rechazó, yo quiero pedirle el día de hoy que usted no lo rechace. Ahora, veamos algunas lecciones que cambian la vida. Un pastor tenía un reloj en su pared que no marcaba el tiempo muy bien. Algunas veces se adelantaba, otras veces se atrasaba. Un día el pastor colocó un aviso debajo de aquel reloj que decía: no confíe en este reloj, pero tampoco culpe las manecillas. El problema es más profundo de lo que usted ve. Al igual que este reloj, nuestro problema es más profundo de lo que imaginamos, pero Dios nos puede ayudar a cambiar de adentro hacia afuera. Así es que pongámonos en manos del Señor para que podamos ser reparados y que no seamos más defectuosos como lo era aquel reloj. Podíamos culpar las manecillas, pero el problema no eran las manecillas de aquel reloj. El problema era más profundo, estaba en su maquinaria. El problema del hombre no radica en lo externo, radica en el corazón. Ahora, sin importar si usted es la víctima o el maltratador, quiero ofrecerle algunas lecciones prácticas tomadas de la vida de Caín. Primero, si no controlamos el pecado nos controlará a nosotros. Al igual que para Caín, el pecado también está en la puerta de tu corazón. Si no le prestas atención al consejo de Dios, o mejor dicho, al consejo de Dios, te vas a convertir en un blanco fácil para el diablo. El apóstol Juan advierte a los creyentes en su primera carta, capítulo 3, verso 12, cuando él dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y él pregunta: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dios consideró a Caín responsable de sus propias acciones. Aunque él mismo se había hecho vulnerable al diablo, toda la motivación que Caín necesitó para matar a su hermano fue un pequeño ataque de celos. Por decirlo abiertamente, el diablo lo atrapó. El pecado estaba por atacar. Si usted no permite que el Espíritu Santo siempre tome el control de sus pensamientos e impulsos, el diablo lo puede atrapar en sus manos. El pecado, sin usted darse cuenta, empezará a reinar en usted y con el tiempo puede destruirlo. Recuerde que el propósito de la cruz fue destruir las obras de Satanás. Con humildad usted necesita traer esos pecados que quieren destruirlo a la presencia de Cristo. Él puede liberarlo de la ira que conduce ese deseo de venganza. Satanás está listo para atacar, pero podemos nosotros participar en la victoria de Jesús contra el diablo y sus mentiras. Usted no tiene por qué ceder,
No le ceda el control, no deje que la ira lo llegue a cegar. Otra de las lecciones que aprendemos en la historia de Caín es que podemos ser sanados por la sangre que perdona. Jesús nos ofrece la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, según Hebreos 12:24. La sangre de Abel gritaba palabra de juicio contra Caín, y todos los que eligen el camino del pecado. Es la sangre de Jesús la que es ofrecida para el perdón y la reconciliación de todos aquellos que pueden venir y reconocer su obra en la cruz. A los pies de la cruz, tanto el destructor como la víctima pueden encontrar y hallar la sanidad. Las familias pueden reconciliarse a medida que se confiesen mutuamente los pecados y cada uno acepte la parte de su responsabilidad. No estamos produciendo este episodio para aquellos que son semejantes a Caín, sino también para los que se asemejan y se parecen a Abel, para aquellos que son las víctimas de un hermano iracundo. Abel murió, pero usted está vivo y quizás esté escuchando este podcast mientras está atravesando el duro dolor de una ofensa o de una herida. La sanidad se encuentra en aquel cuya sangre ofrece el perdón y no juicio. El perdón total puede ser suyo en Cristo. Y si alguien se acerca a usted y le dice, me heriste, por favor déjelo expresar sus emociones. Es ahí donde comienza la verdadera reconciliación. Amados hermanos y amigos, gracias por haber estado conmigo en este episodio. Espero que hoy hayamos aprendido un poco acerca de Caín el destructor. Quiera Dios que en nosotros no hayan características como las que habían en Caín. Por favor recuerde, si hay algo que lo está atormentando, tráigalo a la cruz. Si hay una ofensa no perdonada, tráigala a la cruz. El pecado, el diablo, como diría la expresión que leímos hoy, está a la puerta. Cada vez que una tentación está a la puerta, cada vez que el coraje, la ira, el resentimiento, la amargura estén tocando la puerta, no pienses que es un resentimiento, no pienses que es la ira. Es el mismo diablo que está tocando la puerta porque te quiere tender una trampa. No se lo permitas. Para eso vino Cristo, a deshacer las obras de las tinieblas. Querido Padre, oro por cada uno de nuestros amigos que están escuchando. Que tu gracia y favor los abrace y que puedan encontrar el camino a la sanidad y a la reconciliación. Gracias por enseñarnos el día de hoy, a través de la vida de Caín, que nosotros podemos ser cegados por la ira, por el coraje y dejarnos seducir y arrastrar a una vida de destrucción, a tal punto de convertirnos también en destructores. Padre, nos humillamos delante de ti y te pedimos nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. Si no se han suscrito, este es el momento para hacerlo. Déjenos un comentario. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Dios los bendiga. Recuerden, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicien en cosas que no valen la pena. Hasta pronto.